Muy buenas, gente. Bienvenidos a otro capítulo de Mangakas sin Fronteras. Soy Juan Albarrán, dibujante de Matai Ganar, serie que se publicó en la revista Morning de Kodansha entre el 2022 y el 2025 y que actualmente publica Norma Editorial. Vamos ya por el tomo 10 de 11, así que solo queda uno. Y autor de Mangakas Road to Japan, que actualmente se publica simultáneamente en K-Manga en inglés y en Comic Days en japonés. Bueno, antes que nada, feliz año a todos. Con un poco de retraso, lo sé, pero es que no me ha quedado otra, porque yo he empezado el año con una bronquitis que no se va. De hecho, todavía lo tengo. Vamos a ver si puedo acabar el programa de hoy sin toser. Bueno, y si toso, pues lo cortaré, imagino. Pero bueno, me he quedado sin voz durante bastante tiempo y bueno, aunque ya parece que la tengo casi superada, pues he tardado en grabar pues quizá un par de semanas más o una semana más de lo que quisiera. Pero bueno, aquí estamos. Lo dicho, feliz año 2026. Espero que tengáis todos un año muy productivo, que dibujéis mucho y que tengáis suerte con los resultados, sea cual sea el objetivo que tengáis. Si dibujáis manga, si dibujáis cómic, que sé que hay gente que me ha comentado que, mira, yo no dibujo manga, pero me gusta tu podcast. Así que a esta gente, pues muchas gracias. Y para empezar el año, voy a hablar de algo que es una cosa que yo quería hablar desde hace bastante tiempo. Es una cosa que a mí me gusta por mis propias paranoias de las que hablaba en el capítulo anterior, precisamente en el capítulo 10. Y, y también pues porque he recibido un par de comentarios, bueno, un comentario en YouTube y un email. Por cierto, recordar que me podéis enviar emails a mangakasinfronteras@gmail.com. Y bueno, hablaban un poco de lo mismo, desde ángulos un pelín distintos, pero hablaban básicamente de lo mismo. Y es cómo mejorar el dibujo, cómo mejorar la narrativa, qué pasos tomar, etc. Hace ya bastante tiempo, hace ya varias semanas, quizá un mes o 2 meses, Falcer Animation me dejó un mensaje, perdón, un comentario en YouTube que simplemente, escuetamente, me decía cómo mejorar en dibujo, manga y en narrativa. Vamos, más general imposible, pero a la vez también es un melón que merece la pena abrirse, ¿no? Y luego, más recientemente, a finales de año, recibí un email de Kaiser Art que me decía lo siguiente. Es un email muy largo. Os leo la parte que corresponde un poco al programa de hoy. Estoy acabando bachillerato de artes y llevo ya unos cuantos cómics bajo la supervisión de otros colegas artistas y he hecho comisiones para clientes independientes. Tengo muy claro que quiero tirar para el manga, pero no tengo claro si seguir formándome por mi cuenta, aplicando para concursos y siguiendo tutoriales, o cuál sería la formación específica más adecuada para mí. Pensé en un grado superior de ilustración en mi ciudad, pero el color no se me da muy bien. Inciso, precisamente ese sería el motivo para hacer el grado superior de ilustración. Si el color no se te da bien, tienes que atacarlo. Para mejorar, claro. Continúo. Hay un grado de cómic, pero no escuché cosas muy positivas. Y la última opción sería una formación privada, como por ejemplo la JOSO o la STIP, pero yo estoy en Andalucía. Tengo ahorros de una beca que podrían cubrir los gastos, pero sería apostarlo todo. Tú, como persona que está donde yo quiero estar, ¿qué harías en mi situación? Bueno, este es el mensaje de Kaiser Art con mi pequeño inciso. Y, y bueno, pues Kaiser Art, tanto como Falcer Animation, básicamente me preguntan lo mismo, cómo seguir mejorando, cómo seguir estudiando, cómo seguir creciendo como dibujante, como mangaka, como artista. Pero Kaiser Art me pregunta también pues si hacerlo en un entorno académico o por tu cuenta, ¿no? Yo creo que esto es una pregunta muy difícil de responder porque es que no creo que haya una respuesta correcta, entre comillas, ¿no? Depende yo creo, de cada persona. Cada persona es distinta y lo primero que hay que hacer es, si se puede, aprender o darse cuenta de qué tipo de persona es uno. Yo creo que eso no se da cuenta uno hasta que no prueba varias cosas, ¿no? Si me refiero a, eres mejor, funcionas mejor o mejoras con la guía de alguien, eh, con, digamos, la estructura de unas clases, de que hay que ir de 9 a 2 de la tarde, que tienes que estar ahí, que te mandan unos deberes, o si uno tiene la disciplina pues de trabajar uno por su cuenta sin necesidad de que a otra persona te imponga unos horarios y una disciplina, si eres capaz de hacer eso. Entonces eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, pero eso es un poco que yo no puedo responder por vosotros, ¿vale? Dicho esto, también empiezo diciendo una cosa yo creo que muy importante, aunque es un poco, bueno, me parece de perogrullo, es muy lógica, pero hay que decirlo.
Y es que para mejorar dibujando cómics o manga, lo harás principalmente dibujando cómics o manga. Es decir, em, sí que es verdad y es cosa de las que voy a hablar, voy a recomendar en el programa de hoy, hay que también hacer, sobre todo en el dibujo pues no sé, de la figura, dibujo de la figura humana, de perspectiva, pues son conocimientos previos que quizá tienes que tener antes de ponerte a dibujar un cómic o un manga, porque bueno, pues se te van a presentar muchos problemas en cada viñeta que si tienes esos conocimientos, pues lo podrás resolver de una manera más eficiente, más espectacular, más que llegue más al lector, ¿no? Pero principalmente es eso, es decir, una vez tienes unos conocimientos pues de anatomía, de perspectiva, de composición y todo eso, pues lo que hay que hacer es dibujar cómics, ¿vale? Porque por mucho que estudies, eso no, creo que no es realista pensar que, bueno, he estudiado durante 5 años y ahora voy a dejar mi primer cómic y este es el que me va a, no sé, a permitir dar el paso al profesionalismo, ¿no? Eso es como pensar que uno, no lo sé, entrena fútbol durante 5 años en tu casa, en el jardín de tu casa, y luego dices, vale, pues ahora voy a jugar a fútbol, pero no es que voy a hacer una prueba, es que me voy al Santiago Bernabéu, me voy al Camp Nou, me voy al Metropolitano y voy a jugar mi primer partido en el campo o sea, en el primer equipo profesional de estos equipos, ¿no? Es imposible. Es decir, es una cosa que, como todo, hay que mejorarlo poco a poco haciendo lo mismo. Es decir, si quieres mejorar cómics, hay que dibujar cómics, ¿vale? Dicho lo cual, lo que, bueno, partiendo de esto, de que hay que dibujar, o sea, que hay que principalmente dibujar cómics, también es verdad que hay que estudiar cosas fuera. Y Hacer Animation me lo divide en dibujo y narrativa, que es una manera muy, yo creo, común de dividirlo, que eso se puede subdividir en muchas partes, pero voy a aprovechar un poco esa estructura que me da él para estructurar también el programa de hoy. Entonces voy a hablar de cómo yo creo que se puede mejorar el dibujo y de cómo se puede mejorar, digamos, pues, la narrativa o la escritura, que son, bueno, cosas un poco etéreas, pero que al fin y al cabo se resumen en la historia, ¿no? En cómo explicar una historia. Vale. Y también voy a responder, obviamente, a lo que me preguntaba Kaiser Art sobre, voy a empezar por aquí, el tema de educación formal, educación por aprender por tu cuenta. He dicho que depende de cada persona, pero voy a extenderme un poquito más. Yo, por ejemplo, Kaiser Art no sé qué edad tiene, pero dice que está en bachillerato artístico. Eso me hace pensar que es joven, ¿no? Pues antes de 20 años, imagino. Y claro, yo creo que la edad es bueno, es un factor importante, ¿no? Por ejemplo, si tienes, no lo sé, 16, 17 años, estás haciendo bachillerato artístico, pues seguramente tienes profesores, tienes padres, tienes tíos, tienes abuelos que tienen su opinión sobre lo que es tener un título, sacar la universidad, quizá una carrera, como me pasó a mí, una carrera profesional como la de ser dibujante, pues no es tradicional y no todo el mundo lo entiende. Entonces, está esta palabra que hablamos de titulitis, ¿no? De que tenemos todos un poco una obsesión con eso de tener un título, pero por suerte, por desgracia, yo personalmente creo que por suerte, el mundo del cómic y el manga no sufre de esta titulitis. Es decir, yo nunca, digo que son ya 14 años de profesional, nunca un editor me ha preguntado, antes de trabajar contigo, ¿tú a qué escuela has ido? ¿Qué títulos tienes? Eso nunca ha pasado. Ellos lo que quieren, por suerte o por desgracia, lo digo por desgracia porque no es fácil. Es decir, parece que lo digo como que si fuera una cosa muy fácil, pero no lo es. Ellos lo que quieren es ver que dibujas buenos cómics. Ya está, no hay más. O sea, si te lo has sacado, o sea, te lo has estudiado tú solo en tu habitación, en tu dormitorio durante 10 años, o si has ido a una escuela, la escuela más prestigiosa de arte, de bellas artes del mundo, a ellos como que sinceramente les da igual. Ellos lo que quieren es que produzcas cómics que estén bien hechos para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una cosa que hay que tener en cuenta. También si si eres un poco más joven, pues es posible que quizá unos hábitos y una disciplina todavía no estén desarrollados del todo y quizá te apetezca, por ejemplo, en el caso de Kaiser Art, yo le comenté, le respondí a este email, dije, entiendo que quizá con 16, 17 años, pues quizás crees que
o sea, que necesitas o que te iría bien seguir estudiando ante o sea, bajo la guía de un profesor o profesores o pues eso, un equipo de profesores que te digan por dónde ir, ¿no? Y eso es muy válido y si uno cree que es el camino que necesitas seguir porque necesitas esa estructura, pues es ahí, yo creo que es ahí donde hay que tirar. Tiene sus inconvenientes, pero bueno, si eso es importante para ti, eh, pues adelante. ¿Por qué digo que tiene sus inconvenientes? Vaya por delante que yo fui alajoso, no saliendo del bachillerato, sino a mí me pilló ya muy adulto. ¿Vale? Yo con 30 y pico de años, después de dar muchas vueltas, de estar mucho tiempo sin dibujar, creo que esto ya lo he comentado antes, sí, en el capítulo anterior lo comenté varias veces, pues dije, yo necesito un poco de estructura, que alguien me enseñe, porque hasta ahora, cuando yo dibujaba de pequeño y tal, tampoco había de internet y no había los tutoriales que hay ahora, entonces yo creí un poco, o sea, aprendí lo que sabía, que no era mucho, por mi cuenta y adivinando cosas, es decir, sin mucho, no sé, un libro o un curso o algo que te enseñe, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí ir a la JOSO y estuve en la JOSO en Barcelona, que es una escuela muy antigua, que lleva muchos años, tiene una gran reputación. La cantidad de dibujantes que han salido de allí profesionales es tremenda. Y estuve año y medio. Y estuve año y medio porque en la mitad del segundo año a mí me salió ya mi primer trabajo de entintador en DC Comics. Y yo tenía mi trabajo normal de día, tenía mis clases de la JOSO y me empezó a salir pues, ese trabajo en DC Comics de buen tintador. Y obviamente yo no podía dejar mi trabajo de día porque todavía lo que yo ganaba como entintador pues no me daba para dejar el trabajo, entonces pues tuve que dejar la JOSO, ¿vale? Pero fue una experiencia positiva y mejorable en varios sentidos. Positiva. Es un reto, es decir, tú vas allí, te rodea de gente que no sabes cómo dibujar mejor que tú, peor que tú, es una motivación para darlo todo, conoces gente, conoces amigos, hice amigos que todavía a día de hoy voy al salón del cómic o del manga cuando puedo, ahora estoy en Japón, me cuesta más, pero durante años pues vamos al salón y nos reunimos siempre, incluso quedábamos de fuera, pues las cenas de Navidad y tal, y creas amistades de por vida, ¿no? Entonces eso tiene mucho valor. Por otra parte, yo, por ejemplo, en el primer año tuve mucha suerte con mi profesor que tuve. Me motivó muchísimo, me gustó mucho cómo aprendía, cómo enseñaba. Pero yo, por ejemplo, pues no voy a decir nombres, pero yo tengo un amigo que ahora es dibujante de cómics, actualmente dibuja sobre todo para Marvel. Quiero decir, es un dibujante bastante conocido y tal, que también fue alajoso. Y él comentaba varias veces que tuvo un profesor que estaba muy obsesionado o que creía mucho en el método de enseñar la figura humana a través de las formas geométricas 3D, ¿no? Que si el torso es una caja, el brazo es un cilindro y tal, ¿no? Y él es como dice, eso me volvía loco, yo no podía con ese sistema. Conforme ha ido pasando el tiempo, yo me he dado cuenta que hasta que a mí yo no he aprendido ese sistema, eh, para mí nada tuvo sentido. Es decir, yo intenté muchas maneras de mejorar, de aprender anatomía, de copiar todos los músculos, copiar dibujantes, copiar y estudiar todo. Sin embargo, hasta que yo no aprendí a maniquizar supongo que es una palabra, no sé, convertir el cuerpo humano en un maniquí, ¿vale? Muy simple, de cajas y de cilindros, y a partir de ahí puedes usar como base para poder dibujar detalles y tal, hasta que yo no aprendí eso, a mí no pensé que yo para mí sería capaz de aprender a dibujar la figura humana como yo quería, ¿no? Y aún hay, a día de hoy, pues no estoy contento con ese proceso, pero siempre me acuerdo de eso, ¿no? De que para él un sistema era horroroso y para mí era el sistema que hizo que todo encajara. Entonces, pues bueno, yo tuve mucha suerte con un profesor, pero tampoco me enseñó la anatomía era otro tipo de clase, no era una clase de anatomía. Y para él sí, le enseñaron ese profesor con esa esta de anatomía y no le encajó, era una tortura para él. Bueno, pues cada uno funciona de otra manera. Eso es lo que hablaba antes de aprender a conocerse, que uno sepa qué es lo que le funciona a uno, ¿no? Y eso pues se tarda un tiempo. Quizá cuando estás en el bachillerato artístico no, pues igual no tienes edad todavía o no has probado suficientes cosas como para saber qué es
qué es lo que quieres hacer, ¿no? Por otra parte, otra opción para decidir si, o sea, otra cosa a tener en cuenta para decidir si quieres una escuela o no, pues es cosas como cuestión de tiempo, no lo sé. Si como yo tenía mi trabajo, pues era una cuestión muy complicada, ¿no? Si yo fui muy tarde en cuanto a edad. Si quieres hacerlo, es cuestión de dinero. Pues obviamente, un tutorial de YouTube es bastante más barato que ir a la escuela, a la escuela Joso. Em, Cuestiones de tiempo, ¿no? Lo mismo. Es decir, si, bueno, si eres un estudiante que tiene todo el día, pues igual aprovechar tu tiempo con ese tipo de estructura, pues es bueno. Dinero, ¿no? Tienes, es lo que he dicho, dinero, tiempo, quiénes son los profesores, qué quieres estudiar, cuál es el temario. Quiero decir, em, los profesores que vas a tener te inspiran o, bueno, al principio es quizá un poco difícil saberlo antes de tenerlos como profesores, ¿no? Porque a veces no necesariamente el mejor dibujante es gran profesor y no necesariamente el mejor profesor es gran dibujante. No sé si me estoy explicando, que solo porque hay un dibujante que es muy bueno, pues no necesariamente sea capaz de explicar cómo hace lo que hace o motivar al estudiante. Y sin embargo, a veces un dibujante que no es tan bueno, pero luego es muy bueno a la hora de ser profesor, ¿no? Y bueno, pues ¿qué enseñan? Hay que tener en cuenta bueno, vamos a decir, yo quiero dibujar manga, vale. Pues hablaba Kaiser Art, pues no lo sé, un grado de color, no sé, pues, no lo sé, es realmente lo que quieres hacer. Si quieres dibujar manga, pues quizás tienes que tirar, pues no lo sé, pues no sé si tienen hay un curso de manga. Yo sé que en la JOSO tienen curso de manga, por ejemplo. Eh, y luego saber qué te van a enseñar ahí, ¿no? Saber digamos, el temario de la escuela, porque vamos a decir, no lo sé, llevas ya unos años dibujando y dices, bueno, yo el tema del cuerpo humano lo llevo fatal. Yo soy bueno escribiendo historias, soy muy bueno a la hora de hacer mis storyboards, mis nemos y hacer, digamos, la planificación de la historia, pero luego cuando pongo a dibujar el cuerpo humano es que soy incapaz. Y a lo mejor en el temario de esos 2 o 3 años del curso, no sé, o de un año, no lo sé, igual el tema de la anatomía es un mes o 5 clases y el resto pues te cubren otras muchas cosas y dices, bueno, pues a mí solo me interesaba el tema de la figura humana, cómo dibujar el cuerpo humano, ¿no? Todo lo demás o ya lo sé o no me interesa porque quiero atacar mi punto débil, ¿no? Bueno, pues eso hay que tenerse en cuenta, hay que tenerlo en cuenta bueno, que no siempre estudias lo que uno quiere en una escuela. Si lo haces por tu cuenta, pues se tiene esa ventaja de que tú puedes elegir qué es lo que quieres hacer. Por otra parte, es lo que he dicho antes, se necesita una disciplina, se necesita ser honesto con lo que a uno le cuesta. eh, no hay que tener esa actitud de que más de uno he recibido algún mensaje, es que soy muy bueno en esto y soy muy bueno en lo otro. ¿Qué consejo me vas a dar? ¿No? Entonces, ¿cómo ves mi manga? Y yo lo que me apetece contestar es, da igual lo que yo te diga, porque si ya crees que eres bueno, no lo vas a escuchar, ¿no? Entonces, empezamos por la actitud de uno, que es una cosa importante para mejorar, la actitud de uno y de cómo afrontar el hecho de que quieres estudiar para mejorar algo, ¿no? Entonces, si eres capaz de encontrar tus puntos débiles, de cómo atacarlos y todo, pues entonces quizá no necesites ir a una escuela donde sabes que vas a estar estudiando cosas que quizá pues no necesitas o no te apetecen o no te motivan. Y si eres, de nuevo, si eres muy joven y tienes todo el tiempo del mundo, pues apréndelo todo, ¿no? Todo lo que te enseñan en la escuela. Nada es malo de lo que te enseñan. Sin embargo, pues si eres, por ejemplo, en mi caso, alguien trabajando ya de esto, con, con como decir, un sentido de lo que a mí me creo que necesito, pues no lo sé. Me apetece siempre mejorar el dibujo de la figura humana, es algo que hablaré un poco más tarde, por lo que hablábamos antes, ¿no? Del tiempo que estuve sin dibujar y tal. Pues yo no tengo el tiempo de irme a una escuela y tener que hacer estudios pues no lo sé, de perspectiva, de color, de no sé qué, que no sé cuánto, que no necesariamente va a ser malo, pero yo ahora con el tiempo muy limitado que yo tengo para hacer otra cosa que no sea trabajar, lo quiero usar de una manera muy, muy quirúrgica, ¿no? Una manera muy como un hitman. Quiero apuntar muy fino y el tiempo que, no sé si tengo media hora o una hora cada día o cada 2 días para estudiar algo,
sé muy claro qué es lo que quiero hacer. Entonces, a mí, por ejemplo, para mí no tendría sentido a mí, ya con 50 años que tengo, no tendría sentido para mí yo ir a una escuela, ¿no? Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta. Em, bueno, eh, tomar vuestra decisión, cada uno. Yo la verdad es que no puedo dejar de recomendar una escuela. Es decir, una escuela la verdad es que es un entorno que aporta muchas cosas. Yo recomendaré el Ajoso siempre, porque además tengo profesores amigos que dibujan de maravilla y que ellos enseñando también son muy buenos profesores. Otras escuelas no las conozco porque no he asistido ni tampoco tengo tanto contacto con profesores y demás. Pero yo recomendaría que si os da curiosidad, a mí, por ejemplo, me hizo muchísima ilusión de ir al Ajoso y me hubiera gustado acabar los 3 años, pero bueno, no pudo ser, ¿no? Entonces, bueno, yo os lo recomiendo. Por otra parte, si estáis en un momento en la vida que el tema de ir a una escuela pues ya no os funciona por tiempo, por responsabilidades, trabajo, familia, lo que sea, pues bueno, entonces vamos a hablar de estudiar por la cuenta de uno, ¿no? Em, Vale, estudiar por la cuenta de cada uno. Eso es un mundo muy grande, ¿no? Vamos a partir del hecho de que hemos hecho ese ejercicio de saber qué es lo que necesitamos, de saber qué es lo que hay que mejorar y tal, ¿no? Y a partir de ahí, lo que voy a hacer es daros, siguiendo el email el comentario de Falta en Animación, que me preguntaba dos cosas. ¿Cómo mejorar dibujo y narrativa? Pues lo he dividido en dos partes. Y entonces os voy a dar unos sitios donde por vuestra cuenta podéis estudiar, podéis aprender, podéis practicar, pues por internet sobre todo, libros y tal, pues cosas de dibujo y de narrativa. Porque, vaya esto por delante, súper importante, lo tendría que haber dicho al principio, se me ha olvidado. Yo es que yo no soy, porque me preguntaban, ¿cómo dibujar dibujo? Yo es que considero que tengo que estudiar, yo no me siento preparado para yo dar clases de dibujo a nadie y demás, ¿no? Que por eso a veces también me envía gente su manga para que se lo comente y tal, que es algo que ya he comentado más de una vez que no suelo hacer por falta de tiempo y también por esa sensación que tengo de que no me siento preparado yo para dar clases a nadie o de corregir el trabajo de otra gente cuando yo me siento tampoco yo mismo preparado muchas veces, ¿no? Em, Podemos escuchar el capítulo 10 de nuevo si queréis escuchar sobre mis paranoias y el síndrome del impostor y todas esas cosas, ¿no? Em, vale, bueno, pues eso, yo lo he dividido en dibujo y un poco en narrativa. En narratura, escritura de guiones y demás. Entonces, de dibujo hay muchas cosas, porque sobre todo en Internet, con vídeos, esté el idioma en el que esté, se puede encontrar mucha cosa. De narrativa, mucho menos. Aquí en Japón hay mucho. Aquí en Japón hay páginas web, escuelas, en las universidades tienen programas solo dedicados al manga, libros escritos por gente súper famosa. Yo que sé, Kazuo Koi, que escribió un libro sobre como creación de personajes, creo, escribir historias. Fujiko Fujio, Doraemon, también escribió un libro sobre cómo él dibujaba el manga, ¿no? O sea, es que hay muchos libros de estos. Entonces, claro, hay que saber japonés. Yo los tengo bastantes de ellos controlados, pero claro, no los puedo leer, que es una de mis grandes frustraciones. Así que nada, de momento de Japón nos olvidamos, aunque os diré un par de libros de una autora en concreto japonesa que os podéis encontrar en japonés porque os lo recomendaré porque no se necesita hablar japonés para aprender las cosas de dibujo que esta persona enseña. ¿Vale? Me parece un método súper sencillo, súper divertido, muy accesible, tanto si sabes mucho de dibujo como si sabes poco, como si sabes mucho, quizá no lo necesites, pero incluso en japonés creo que se puede aprender. Vale. Y aunque lo he dividido en esto, el primer recomendación que os voy a dar es una cosa que combina un poco los dos. Nos quedamos primero aquí en casa con un autor que seguro que conocéis si estáis escuchando esto, que es Kenny Ruiz, que tiene un curso en Doméstica. Doméstica es una plataforma de cursos un pelín polémica, parece ser que tiene algunas prácticas que no son muy recomendables en cuanto a las suscripciones y demás. No estoy yo muy metido, pero no vengo yo aquí a recomendaros Doméstica, porque no tengo una opinión muy formada, la verdad, pero sí de Kenny Ruiz. Entonces, el curso de Kenny Ruiz que se llama Cómic, Manga, Narrativa, Ritmo y Composición. ¿Vale?
de este curso y de todo lo que os diga os voy a poner enlaces en la descripción del capítulo, así que no os voy a dar muchas páginas web y tal, os voy a comentar lo que es y luego podéis ir al resumen o a la descripción del capítulo y podéis ver todos estos enlaces, ¿vale? ¿Por qué recomiendo esto? Bueno, primero es uno de los pocos que se centra un poco en el manga. Kenny, pues ya sabéis, es un maestro del shonen, dibuja como Los Ángeles y aunque este curso no es un curso de por sí de anatomía, de cómo dibujar la figura humana, sí que tiene mucho vídeo de él dibujando. Y personalmente yo soy una persona que aprendo mucho de manera visual. Veo a una persona haciendo una cosa, capto cosas que tienen sentido. Oye, mira, esta manera que él dibuja, no sé, una pierna, una cadera, o que dibuja una montaña, o la manera que hace los bocetos al principio, ¿no? Son cosas que si no las ves a veces haciéndoselo a una persona, pues nunca lo piensas, ¿no? Y en ese sentido sí que de este curso de Kenny se puede aprender mucho. Y luego, como el mismo curso dice, pues tiene mucho de narrativa, de composición, de ritmo, que eso se refiere un poco a cómo crear la historia y luego cómo plasmarla de la manera más dinámica, digamos, en la página, ¿no? Y bueno, Kenny es un crack, si lo seguís en redes sociales es un personaje, es un gran comunicador, es tremendo. Y eso lo traslada a este curso. Entonces, bueno, yo lo saqué justo. Me dijeron que iba a dibujar Matai Gunner y me entró el pánico porque digo, yo no sé si estoy preparado para esto. Y dije, tengo que aprender. Y mientras hacía bocetos y los Nemus y los storyboards y todo esto, pues encontré este curso de Kenny Ruiz y me los hice al principio de la serialización. Y la verdad es que me fue muy bien, ¿no? Porque él, bueno, enseña su método de trabajo y tal, te da sus pinceles de Clip Studio, no sé, está muy bien. O sea que, y además eso, en un estilo manga que, bueno, que siempre va bien y que ya os digo que en casi todas las recomendaciones que voy a dar ahora, el estilo se deja aparte, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir por ahí. Vale, el dibujo, bueno, ¿qué hay que dibujar? Hablamos de dibujo, hablamos de manga, hay que dibujar, yo creo, principalmente dos cosas. Una, la figura humana, y otra es dónde colocamos esa figura, ¿no? Que es los fondos, ¿vale? Y un poco cómo se dividen las tareas, ¿no? Entre el dibujante que dibuja las figuras humanas y pues los asistentes que dibujan los fondos, ¿no? Claro que hay composición, perspectiva, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo parto en eso. Entonces, yo lo que más os voy a enseñar sobre todo es cosas de cómo dibujar, aprender mejor la figura humana, aunque hay un par de cosas que es consejos para un curso para dibujar todo, pero principalmente la figura humana porque como mangaka, si quieres trabajar en Japón, lo que más vas a acabar dibujando es el cuerpo humano. O si dibujas, no sé, fantasía, dragones y tal, bueno, los personajes, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, vale, el primero que voy a recomendar, después del de Kenny Ruiz, pero ya basado solo en el dibujo, es Draw a Box. Draw a Box, que se traduce como dibuja una caja, es un título muy, muy adecuado porque es un curso que básicamente ya te digo, es gratuito, está en internet, mirar el enlace en la descripción y básicamente vais a dibujar cajas durante mucho tiempo. Y me diréis, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque, como os he dicho antes, y aunque este no encaja, o sea, no necesariamente este curso va enfocado a la figura humana, os he dicho antes que a mí, cuando me enseñaron cómo dibujar las formas geométricas, cilindros, cajas y demás, en 3D, digamos en una cosa 2D que es un papel o la pantalla de un iPad o una tableta, ahí es cuando me empezó todo a encajar, ¿no? Y este curso lo que hace es básicamente enseñar eso, enseñar desde cero, como si no has dibujado nunca una línea, te enseña cómo dibujar una línea, cómo mover el brazo, cómo es la manera correcta de mover la mano y el hombro y el codo para dibujar y cómo hacerlo de una manera incorrecta. Y para mí, yo me he hecho bastante de este curso, no me lo he acabado, aunque está en mi lista de pendientes. La verdad es que es fantástico. Es decir, fantástico en el sentido de que enseña cosas súper útiles, enseña las bases para luego aprender a dibujar lo que sea. O sea, un cuerpo humano, una pierna, una mano, una cabeza, pero también una planta, una flor, un tiesto, un coche, un tanque y plantas.
¿vale? De hecho, hay una sección de dibujar plantas usando estas formas geométricas que has estado aprendiendo al principio, ¿no? Em, vale, os lo he pintado muy bien, pero este curso para mí tiene, no problemas, tiene ciertas dificultades para alguna gente, que yo conozco a alguno que he intentado hacer este curso y me dice, yo lo he dejado por estos motivos, ¿vale? Uno de ellos es que es muy hardcore. Hardcore me refiero a varios sentidos. Primero, hace dibujar mucho. Hay un ejemplo, ejercicio, por ejemplo, es dibuja 250 cajas, si no recuerdo mal, en perspectiva, siguiendo unas, además sin dibujar la perspectiva y todo muy a mano alzada, con sus limitaciones, te lo haces con un rotring, sin boceto previo, que eso es el otro problema que veo, que es muy estricto, es muy hardcore, es muy estricto con cómo hacer el curso. ¿Vale? Este curso está un poco enfocado a si quieres dibujar directamente en rotulador, a tinta, por así decirlo, ¿no? O sea, no hacer el boceto y luego y tal, sino dibujar directamente como hacía el Kim Jong-gi, por ejemplo, de aquel dibujante coreano que una leyenda que murió hace unos años, desgraciadamente, que se iba a los salones del manga o del cómic y le ponían allí una pared y el tío empezaba a dibujar de memoria y era impresionante. Yo lo vi en el Salón de Barcelona y yo todavía no me he recuperado de aquello, ¿no? Impresionante, de verdad. Bueno, pues es un poco lo que quiere enseñar, ¿no? O sea, dibujar directamente en tinta, viendo las formas geométricas en tu cabeza antes de dibujarlas, pensando antes de dibujar, lo cual son unos hábitos, para mí, genial. Pero no es fácil, tampoco es divertido, porque, pues ya te digo, vais a dibujar cajas, vas a dibujar cilindros, vas a dibujar cosas así que en principio no son divertidos. Pero yo os garantizo que si hacéis, tengáis el nivel que tengáis, hacéis estos ejercicios de la manera que los dice y tal, y al final, cuando salgáis, habéis acabaréis sin duda siendo mejores dibujantes, en general, ¿vale? Porque habréis aprendido a ver el mundo en 3D y cuando vayáis a ver las formas geométricas básicas de todo, me refiero desde un ladrillo a una cuchara, a una cabeza, a todo lo veréis, digamos, la forma básica y se hace mucho más fácil dibujar las cosas, ¿vale? Pero no, ya te digo, yo os digo, no es un curso fácil de hacer, de empezar y sobre todo de acabar, ¿vale? Pero bueno, que os lo recomiendo, es la primera opción que os pongo ahí porque además es gratuita, o sea que mejor imposible. Vale, vamos estrictamente a maneras de mejorar el dibujo de la figura humana, que como mangaka es seguramente lo que más vas a dibujar. Hay muchos libros, hay canales de YouTube, cursos online, servicios de suscripción. Obviamente no tengo experiencia con todos, pero como ya os he hablado muchas veces de mis inseguridades, de énfasis en mejorar mi manera de dibujar el cuerpo humano, pues la verdad es que durante los años he probado muchas cosas, sobre todo entre serie y serie, una vez o antes de empezar una serie. Cuando tenía un tiempo libre y había, por ejemplo, después de Mata y Ganar, estuve un tiempo pues a un ritmo de trabajo mucho más lento, hasta que empecé la nueva serie, pues ahí tuve mucho tiempo para pensar, bueno, después de Mata y Ganar me he dado cuenta de dibujar tantas páginas que hay esto y esto que quiero mejorar. Pues entonces digo, me voy a buscar recursos para mejorar concretamente esto y esto y esto, ¿no? Y los he probado casi todos, o muchos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí sí que tengo experiencia. Es decir, no os voy a enseñar a dibujar, pero sí que os voy a enseñar a dónde buscar información para que vosotros mismos podáis aprender a mejorar, o sea, a aprender a dibujar o a dibujar mejor, ¿vale? La mayoría de estos sitios no enseñan, de los que voy a recomendar, digamos, enseñan la base del dibujo, no dibujar en un estilo predeterminado. Es decir, no es dibujo realista de cómic o dibujo clásico, alguno un poco más clásico. O de manga o de lo que sea, dibujo de cómic francés. No, es un poco los principios básicos de dibujo que luego se pueden aplicar al estilo de cada uno, incluyendo el manga, ¿no? Es decir, si a ti te enseñan la estructura básica de una cabeza, esa estructura luego tú la puedes, entre comillas, vestir, la puedes acabar como tú quieras. Puedes dibujar los ojos de Luffy o le puedes dibujar encima la cara de Spider-Man, la máscara. Eso depende ya de ti, ¿no? Del estilo que quieras dar. Bueno, primero, el que considero mejor opción seguramente es proco.com, que es una página web con su correspondiente canal de YouTube.
¿vale? Que es una página web de Stan Prokopenko, que aunque parezca por el nombre parece ruso, pero quizá de descendencia rusa, no lo sé, pero es un youtuber americano o canadiense, creo que por la manera de hablar es americano, muy famoso y tiene bueno, varios millones de seguidores, seguramente ya los conocéis algunos, y tiene su escuela de dibujo online, que es proco.com, ¿vale? Tiene para mí los mejores cursos que existen de dibujo. Es decir, son cursos todos de vídeo, es decir, no es que te apuntas a un curso y es algo live, es decir, no es algo un directo que hablas con un profesor y tal, sino que son todo vídeos y materiales de referencia, de información y tal, pero sobre todo vídeos, ¿no? Y son unos cursos que yo diría que son, aunque yo no he ido a una escuela, por ejemplo, a estudiar anatomía, yo creo que es básicamente lo mismo que estudiaras en una escuela. O al menos, vamos, o mejor, es que porque claro, tienes la oportunidad de ver los vídeos otra vez, de aprender, de estudiar las formas, de estudiar cómo él, Stan, en este caso, que hace alguno de los cursos que os voy a proponer, pues no sé, se acerca a la hora de cómo empieza su proceso de dibujar y tal, que para mí eso no tiene un valor incalculable, ¿no? Los cursos para mí no son baratos, sobre todo no son una barbaridad de caros, pero es verdad que para nosotros que somos dibujantes y que, vamos, siempre tenemos un trabajo a media jornada o no sé, que no tenemos mucho dinero, por así decirlo, los dibujantes, no es una profesión demasiado bien pagada, pues bueno, pues son entre 100 y 150 euros, ¿no? Lo que pasa que, claro, yo os digo, por ejemplo, un curso de dibujo de la figura humana de Stan Prokopenko creo que son 150 euros, pero con ese curso os podéis aprender todo lo que tenéis que necesitar para aprender el dibujo de la figura humana y podéis estar meses, años estudiando. Entonces, si lo piensas así, pues no me parece un curso tan caro, ¿no? Entonces, hay no solo cursos de Stan, de Proco, sino que hay distintos profesores y a cada cual mejor. A mí me gusta mucho la manera que explica, además con humor y una manera muy desenfadada, pero a la vez enseña, Proco me refiero, un estilo muy académico, muy clásico, sin estilo, ¿no? O sea, él cada vez que dibuja, pues es un poco lo que ves en la fotografía que está intentando interpretar. Y luego, pues lo que digo, luego tú eso lo interpretas como quieras y cambias el estilo, ¿no? Entonces ahí yo os voy a recomendar dos cursos de Stan. Uno se llama Cursos de Fundamentos de Dibujo de la Figura Humana, que como digo es un poco el dibujo clásico, ¿vale? Que se puede aplicar perfectamente a cualquier estilo. Y para mí, dentro de este curso, que me parece fantástico de verdad, por eso os lo he puesto aquí el primero, hay una sección que trata la manequización, que es lo que os comentaba antes, que es una palabra que él lo dice en inglés, yo me la he inventado tranquilamente, no sé si existe, pero básicamente consiste en coges una foto o el cuerpo humano en tu imaginación, aunque al principio creo que es mejor siempre para practicar hacerlo desde la realidad, desde el cuerpo humano, y convertir esa figura humana que tú ves en un maniquí, ¿vale? O sea, en simplificarlo todo a esas formas que os decía antes de Drawbox, de cajas, o del profesor de la JOSO que no le gustaba a mi amigo, de cajas, de cilindros, de figuras geométricas que tú puedes manejar en 3D en tu tableta o en tu papel de dibujo para representar el cuerpo humano. Entonces, ¿por qué digo que esto es importante? Porque luego hay lecciones de cómo dibujar sombras, de cómo dibujar la anatomía y tal. Y ahí ya es cuando entra un poco el estilo, ¿no? Pero si tú quieres aprender, digamos, a mover la figura humana dibujando de manera de verdad, esta manequización, que no es una cosa, digamos, especial o exclusiva de Stan, de Prokopenko, sino que es una cosa que casi todo el mundo que enseña dibujo más o menos hace algo parecido, pero cada uno a su manera, ¿no? Pero la manera que la hace él, pues a mí la verdad es que me gusta mucho. Entonces, este curso os lo recomendaría si alguien dice, yo es que el cuerpo humano es que si se me sale tal postura que tengo que dibujar y sufro y me da miedo de empezar o cualquier cosa de estas, ¿no? Pues bueno, este curso yo creo que os va a quitar todos esos miedos y vais a aprender cómo hasta la postura más difícil del mundo, con lo que vais a aprender aquí, la vais a poder dibujar con naturalidad y con práctica. Ojo, no va a ser ver el vídeo y mágicamente ya sé dibujar, ¿no? Y el segundo curso también de Stan Prokopenko, es curso de las bases del dibujo, ¿vale? Que es un poco, no parecido en cuanto al tono ni a
ni a lo hardcore que es al curso de Drawbox, pero sí que habla de lo mismo, que es básicamente cómo aprender a dibujar cualquier cosa y siempre a través de coger cualquier elemento que veas, que quieras dibujar, simplificarlo a una figura geométrica, ¿no? O a la forma básica, por así decirlo, más simple, y a partir de ahí añadir detalles y dibujar todo en el boceto de una manera correcta. Vale. 3 dibujos también en proco.com, la página web, 3 dibujos de curso de la figura humana de un autor que a mí me gusta mucho, de un profesor que se llama Michael Hampton. Son 3 cursos, uno de dibujo gestual, otro de dibujo de la figura humana y otro de dibujo exclusivamente de la cabeza. ¿Vale? ¿Por qué digo que son buenos? Bueno, para mí buenísimos los 3, porque y obviamente al ser 3 cursos pues salen más caros que solo un curso de dibujo de figura humana de Prokopenko que te explica todo esto que os acabo de explicar, el gesto, la figura humana, la anatomía y todo eso y luego la cabeza, ¿vale? Pero es otro estilo, quizá un estilo menos clásico, más moderno, como él explica además. Como curiosidad, Michael siempre dice que sus vídeos, sus cursos, que él de joven él quería ser dibujante de cómics. Me gustaba mucho Imas de los 90, es muy fan de Todd McFarlane y de Rob Liefeld, que si quien sepa esto, pues es una ironía muy grande ser fan de Rob Liefeld y acabar siendo profesor de anatomía de dibujo. Pero bueno. Pero lo que quiero explicar es que él no solo hace sus lecciones muy académicas y muy clásicas, sino que luego se toma una parte para añadirlo a lo que es, pues no lo sé, usar, por ejemplo, modelos de personajes de Marvel o de cómic y tal, ¿no? Y cómo adaptar estos conceptos que él ha explicado pues, a un dibujo quizá pues más moderno, menos clásico, más adaptado a los cómics. Entonces a mí eso me parece fantástico, ¿no? Luego Michael también tiene 2 libros que básicamente son una versión de los cursos. O primero saca el curso y luego saca, o sea, el libro y luego saca el curso. Uno es de gesto, que es el más reciente, que creo que ha salido hace medio año o así, y otro el dibujo gestual y otro el dibujo de la figura humana. Yo tengo los 2 libros y he tomado los cursos. Y a mí me gustan mucho más los cursos. ¿Por qué? Porque veo el proceso. Es decir, cuando veo a él dibujando todo, él te va explicando de una manera súper clara y súper simple además. Pero ves el proceso a la hora de él cómo empieza de una página en blanco, ¿por dónde empieza? Pues qué líneas primero hace, qué líneas hace después. O sea, te da un sistema de trabajo que si lo ves en el libro ves el dibujo acabado. Entonces, sí que es verdad que te enseña muchas cosas muy buenas, como son cómo simplificar la figura del cuerpo humano, cuáles son su manera de simplificar pues, cosas muy complejas como, no sé, como las caderas o como, yo qué sé, pues, el pecho, los hombros, que son... bueno, el pecho no tanto, pero los hombros sobre todo, eso es muy complejo porque hay muchos músculos que se juntan ahí. Él lo hace de una manera muy simple, ¿no? Pero, entonces, el libro, pues puedes tener la referencia ahí y bueno, pues es una cosa que también es más estática y sin embargo el vídeo pues quizá tienes que pasar más tiempo viendo los vídeos, tomando notas, luego si quieres volver a ver los vídeos, revisar, pues también tienes que volver a buscar dónde está la parte que te gustaba y tal. Yo personalmente, como digo, ya depende de cada uno, yo prefiero los vídeos, ¿vale? Vale. Otra opción es Drawing Force de Michael Matesi. Y de nuevo tiene su página web, tiene su libro y tiene su canal de YouTube. Yo tanto como, por cierto, Michael Hampton también tiene un canal de YouTube muy bueno, que lo único que hace es dar consejos y a veces parte de sus cursos están ahí puestos. Así que, pues no lo sé, si queréis ver tanto en Proco, el YouTube, Michael Hampton o Michael Matesi, si queréis ver un poco un preview, un tráiler de lo que os vais a encontrar en los cursos suyos, ir a los canales de YouTube y ver si el sistema que ellos enseñan, pues os gusta, ¿no? Porque por ejemplo, Michael Hampton es muy geométrico y ahora, como voy a explicar, Michael Matesi, Drawing Force, es muy, ¿cómo le diría? Muy elástico, es todo lo contrario. Entonces, eso depende ya de cada uno, ¿vale? Michael Matesi, Drawing Force, tiene bastantes libros, tiene una web de cursos y masterclasses. Yo he hecho un par de cursos, un curso y 2 masterclasses de Michael Matesi sobre el gesto, de nuevo, digamos el inicio, ¿no? Cómo pasas de la página en blanco a tener algo, ¿vale? Pues esa es la parte que a mí siempre más me ha costado y porque creo además es la base del dibujo. Si dibujas digamos, la base principal bien, todo lo demás de añadir detalles, eso
no es que sea lo de menos, pero como que es, digamos, la guinda del pastel, ¿no? Si tienes una pose con una anatomía incorrecta o una pose no es natural, con un lenguaje corporal que no es bueno, da igual la cantidad de detalles que le metas encima, ese dibujo técnicamente va a ser malo, ¿no? Entonces a mí me obsesiona un poco eso, la primera fase. Vale, entonces, y esta web creo que ahora, yo hice unos cursos, pero ahora, pues yo lo hice hace un tiempo, creo que tiene una opción de suscripción, como que pagas 20 o 30 euros al mes y tienes acceso pues, a todos los cursos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo, coger vuestra opción. Yo los libros no me los he leído, pero cada vez que los ojeo me parecen mucho menos accesibles que el curso que yo hice, donde lo ves a él dibujando y te lo explica todo. Un poco lento y es un poco esotérico. Esto es, ya os lo digo, el drawing force, la fuerza del dibujo, algo así, no sé cómo lo traduciría, es un principio o una serie de principios que cuesta un poco de entender. ¿Vale? Al principio es un poco esotérico. Vais a ver, esto es el esquiar, esto es el patinar, esto es, bueno, y diréis, claro, ni yo me estoy entendiendo con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero veréis que cuando estáis haciendo el curso, pues él os enseña ciertos ejercicios, esquiar por la página mientras dibujáis, patinar por la página, y esto diréis, bueno, ¿y esto cómo se aplica a la figura humana, ¿no? Y al principio cuesta verlo, pero una vez lo veis, cuando empiezan a avanzar las lecciones y entonces empieza la aplicación a lo que es la figura humana y dices, esto es otra cosa. Entonces todo empieza a tener sentido y el estilo que él y la gente que aprende del Drawing Force dibujan es súper dinámico. Yo creo que él era animador, si no me equivoco, de Disney o Pixar o algo así. Disney, creo. Y entonces él se nota mucho eso, ¿no? Que es no tanto el dibujo realista, sino la exageración de todo. Siempre habla de exagerar mucho el gesto, de que sea todo muy, muy dinámico, unas curvas muy fluidas, unos ritmos. Y veréis, cuando empecéis a ver los canales de YouTube de cada uno, entenderéis lo que os estoy diciendo. Entonces, esto es una manera muy distinta a afrontar el dibujo. No es tanto con formas geométricas al principio, luego sí, luego añade las formas geométricas, los cilindros y todo eso, como cualquiera. Pero al principio es una manera mucho más fluida, ¿vale? Con los ritmos que ellos llaman, ¿no? De cómo con líneas empiezas a esculpir el vacío que acaba siendo, ¿no? Una línea aquí, una línea allá, le empiezas a dar forma. Y cuando tienes una forma general, pues empiezas ya con los detalles, con la perspectiva, con la profundidad, con el 3D. Con el 3D me refiero a las formas geométricas, un cilindro en perspectiva y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo lo recomendaría. A mí la verdad es que me ayudó mucho y es muy divertido. La verdad es que es un estilo de dibujo que le enseña, como digo, muy, muy de animación, muy elástico. Pues si quieres hacer superhéroes, por ejemplo, cómics de acción, pues es muy agradecido porque las figuras son muy que dibujas, pues son muy dinámicas, muy, muy de acción, ¿no? Y él también ha dicho muchas veces que es muy fan de los cómics, que es coleccionista de cómics muy, muy heavy y que le encanta. Entonces, bueno, pues eso también, ¿no? De hecho, creo que tienen un curso dentro de eso, de cómo aplicar estos principios a dibujar cómics. Entonces, bueno, si os gusta, pues es una manera de afrontarlo. Ya os digo que aquí todo lo que se dibuja, como os he dicho antes, el estilo, pues de manga, digamos en sí, si lo comparáis, yo qué sé, con cómics de acción como One Piece o alguna cosa así, pues no tiene nada que ver, es un poco dibujo de la figura humana de una manera más basado en la realidad, pero que esos principios, ya os digo, luego queréis dibujar deformando, dibujar vuestro propio estilo, solo os va a hacer mejor, ¿vale? Lo mismo os digo con este profesor o este educador siguiente, se llama Tom Fox, ¿vale? Tiene un libro que está en español y un curso de doméstica. Los dos relativamente baratos, ¿vale? Yo tengo el libro en inglés, no en español, aunque sé que lo he buscado en Amazon y está en versión papel, yo es que lo compré en versión digital. Y el curso, pues sí que lo he hecho. Y lo hice hace, pues, no sé, hace un año y medio, y es un curso muy ameno, él es muy, a manera es muy calmado y tal, es como un poco zen, este hombre, Tom Fox, y es una manera de enseñar también muy, no sé, muy tranquila, como que parece que lo hace todo muy fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué lo recomiendo? Y es porque de todos los que os he dicho, que de todos estos autores o educadores que os he comentado, que usan distintos métodos,
Tom, es el más exagerado a la hora de usar 3D y formas geométricas para enseñar cómo funciona, cómo dibujar, cómo se estructura el cuerpo humano, ¿vale? Y, y luego es también un dibujante que un poco como Drawbox, que él su objetivo, creo no, es tal como solo hay que ver su canal de Instagram o de su Instagram o su Twitter, para ver que él dibuja directamente sin boceto ni nada. Él dibuja unas cosas increíbles, figura humana, coches, bicicletas, lo que quieras, y lo hace sin boceto previo. O sea, yo os recomendaría que os pasarais por su, no sé, Instagram, por ejemplo. Él pone vídeos casi cada día sobre alguna cosa que ha dibujado y solo con eso ya os venderá de la eficacia de su método, ¿no? De su manera de enseñar. Y bueno, pues es una manera un poco distinta, no distinta, pero un poco más, ¿cómo lo diría? Pues eso, todo mucho más geométrico, ¿no? O sea, en lugar de poner y decir, pues la cabeza es un huevo, ¿no? Pues no lo sé, de forma de huevo o algo así, o una redonda, una esfera. No, él va mucho más allá, pero lo hace todo de una manera geométrica. O sea, te enseña todos los planos de la cabeza, te explica la anatomía del cuerpo humano todo con formas geométricas, o sea, va muy, muy al detalle, ¿no? Entonces, bueno, yo lo recomiendo como un método muy exhaustivo, pero también con la idea de que os quedéis con lo que os interesa, es decir, que os practicáis sin llegar necesariamente, seguramente, al nivel de exhaustivo de detalle en cuanto a forma de anatomía que hace Fox, ¿no? Yo no sé si esto os está sonando un poco esotérico o ambiguo, pero de nuevo, si veis el curso o si veis el libro, el que tiene pues, algunas páginas como de preview, de que podéis ver antes de comprarlo y tal, pues, o los vídeos que le enseña en YouTube y tal, pues veréis lo que os estoy diciendo, que es un sistema de afrontar el dibujo de la figura humana mucho más, muy distinto a lo que hacen los otros, ¿no? Pero, pues también para el manga y sobre todo para según qué tipo de manga, si no hacéis tanto shonen y tal, pues, pues no lo sé, yo lo veo muy válido, ¿no? Además, yo tengo ese sueño húmedo de siempre eso de dibujar directamente pues, casi sin boceto, ¿no? Que hay algún mangaka que lo hace, yo lo he visto. Y claro, es así como muchos mangakas consiguen hacer eso de dibujar series semanales y tal, y es porque de tanto dibujar, pues digamos la fase del boceto pues desaparece. Y entonces, bueno, pues eso sería maravilloso si puedes dibujar directamente, ¿no? Yo no estoy ahí ni mucho menos, todavía estoy aprendiendo a dibujar con boceto, imaginaros, hacerlo sin boceto ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, que Tome es un fenómeno y como profesor también me parece muy bueno, así que os lo recomiendo. ¿Qué más? En Japón, como os he dicho antes, hay muchísimos libros sobre dibujo de anatomía, de dibujar manga, eh, de todos los estilos. Para chicas jóvenes, con modelos me refiero con dibujos de chicas jóvenes y monas, con algo más serio, con a lo mejor el cuerpo humano, con menos ropa y que así puedes ver más la anatomía, pero que quizá no es válido para niños. Es decir, hay todo tipo de, de libros. Entonces, como la industria aquí del manga es tan grande, pues digamos el negocio de enseñar a dibujar pues también es muy grande, ¿no? Te vas a cualquier librería o te vas a Amazon y te puedes perder y pasar horas y horas ahí buscando libros y de todo tipo, no solo de dibujo de anatomía, sino también de narrativa y tal, ¿no? Como luego os explicaré. Hay dos páginas, yo creo, como Amazon Japón, no Amazon.es, sino creo que es amazon.co.jp, JP, creo, y Bookwalker. Bookwalker es una página de Kadokawa donde se vende todo en digital, ¿vale? Entonces hay dos versiones. La versión global, que está en inglés, donde se puedes comprar el manga traducido al inglés, y está la versión japonesa, que se puede acceder desde la misma página. Hay como un icono ahí donde se puedes intercambiar entre una y otra, y ahí accedes a todo lo que se vende en Japón y en japonés. Entonces, si haces búsquedas traducidas, pues fantástico, ahí puedes encontrar lo que quieras. Te puedes crear una cuenta, pagar por PayPal, por ejemplo, o pagar con no sé, tarjeta de crédito, y te puedes comprar libro y manga, ¿eh? O sea, todo el manga que queráis. Pero en concreto hay muchos libros de cómo dibujar que si hay algunos buenos, como algunos que os voy a comentar, de que no se necesita saber casi ni leer el texto, que con los dibujos y los pasos que os ponen, ¿no? Digamos, en el dibujo
que se enseña en el libro, los pasos, pues entonces ya no necesitáis ni leerlo, ¿no? Y hay gente de todo tipo. O sea, hay gente, ya os digo, de todos los estilos y que se pueden aprender de muchos métodos. Vale, entonces, em, yo os recomiendo sobre todo, eh, pues quizá Bookwalker, quizá es más fácil para comprar directamente en digital lo que queráis. Yo sé que hay mucha gente que es coleccionista de libros y tal, y yo soy el primero que también me gusta. Pero bueno, yo últimamente también he tenido que pasarme al digital bueno, por acumulación, porque ya no me caben las cosas, y luego pues porque también al trasladarme aquí a vivir a Japón, pues ya yo no me he podido trasladar todo lo que yo tenía, ¿no? Por peso, de nuevo, por peso, espacio y porque tampoco es necesario. Entonces he pasado un poco al digital y en mi iPad o en mi tableta o en el teléfono pues ya tengo toda mi colección de todo, ¿no? Vale, entonces, como os digo antes, luego os pongo los enlaces en la descripción del capítulo, sé que me repito, pero bueno, para que quede claro. Y os recomiendo unos cuantos autores de libros que yo tengo y que es eso, principalmente que no se necesita saber leer, entender qué es lo que pone el texto y con los dibujos ya tiras. La primera autora es Fukuro Sato. Fukuro Sato, ¿no? Bueno, es la traducción que yo he entendido, porque como ya digo, está todo en japonés, lo tengo que traducir. Tiene varios libros de cómo dibujar la figura humana, simplificando mucho, mucho la figura, ¿vale? Y uno en concreto, que es uno de los que voy a recomendar, que lo explica todo muy bien paso a paso. Te pone una foto y él te dice, vale, pues primero yo dibujo esta línea, segundo, este círculo y este círculo, el tercero las piernas y luego los brazos, ¿vale? Lo hace parece como para niños casi, casi, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante porque yo reconozco que, por ejemplo, si quieres dibujar superhéroes en Estados Unidos, pues tienes que tener un conocimiento de anatomía muy bueno porque vas a dibujar músculos todas partes todas las viñetas, todos los días, casi casi, pero si dibujas, no sé, manga y no necesariamente dibujas gente musculada, que quizá en el manga no es tan común, pues quizá no es necesario saber el nombre de cada músculo y cómo se dibuja pues, las tres partes del deltoides y todo eso. Es que eso yo creo que no es necesario. Entonces, un estilo como este, un método como este, que te enseña lo básico y luego te enseña, hay otra parte que enseña cómo dibujar ropa. Eso está fantástico porque él te dibuja. O sea, te dibuja la estructura base casi sin ningún tipo de músculo y luego pasa a enseñarte cómo dibujar la ropa encima. Entonces, eso es, yo creo, lo que nosotros hacemos dibujando manga, ¿no? En general. Entonces, este curso, o sea, esta autora, Fukuro Sato, y este libro, me parece súper bueno para todos los niveles. Es decir, imagínate que llevas unos años dibujando y me dices, pero es que el lenguaje corporal de mis dibujos no me convence, ¿no? Los personajes parecen un poco acartonados, ¿no? Un poco rígidos, un poco que no conectan, no expresan nada no sé si están tristes o alegres o asustados, y eso con el lenguaje corporal no soy capaz de enseñarlo. Bueno, pues estos libros, sin necesidad de que tengas que aprender todos y cada uno de los músculos, te enseñan este tipo de cosas. Me parece muy, muy bueno. ¿Vale? Y luego el 25 de diciembre, este pasado, es decir, no hace ni un mes, sacó un libro sobre cómo dibujar la cabeza. La cara y la cabeza. Es un libro que yo en principio no me lo iba a comprar y al final me dije, mira, regalo de Reyes para mí mismo, y me lo he comprado en digital y básicamente me ha cambiado cómo dibujo la cabeza en cuestión de 2 semanas. Es decir, es que me ha parecido buenísimo en cómo se aleja un poco del método de Loomis, que es el método, yo creo, más extendido de cómo dibujar la cabeza. Cada uno lo hace un poco a su variación, pero básicamente es eso. Y ella lo hace de una manera, es una autora, lo hace de una manera súper simple y que al poco que lo he practicado me ha encajado. Es como me he puesto a dibujar y de repente las cabezas me dibujan mejor. Yo creo que incluso, no sé qué haré en el próximo manga, pero en el próximo manga yo creo que se notará que dibujo un poco diferente y es seguramente las caras por este libro de Fukuro Sato. Aunque, vete a todo saber, para el próximo manga, ¿qué otro autor habré descubierto que me cambie el estilo, ¿no? Además, este dibujo, este libro, también os lo recomiendo, si lo compráis, hay una cosa súper, súper interesante y es que hay una parte, claro, es una parte del japonés que si no lo leéis o si no vais a por ello, es complicado. Yo lo descubrí porque había gente en internet, o ella misma, de hecho, estaba retuiteando pues unas láminas, unos dibujos, unas cosas, como digo, unos templates en inglés, ahora no me sale la palabra, como unas páginas donde ella pone cosas para practicar y todo esto, pues con fotografías de referencia y tal,
que yo no estaban en el libro. Digo, ¿esto dónde está? De hecho, es una cosa que a mí no me gustaba del libro al principio, y es que me faltaba un poco pues cómo cómo dibujaba todos los ángulos de la cara, de frente, para arriba, mirando para abajo y tal, ¿no? Entonces de repente me doy cuenta que al final del libro hay unos códigos QR, si no recuerdo mal, o un enlace en que te vas allí y te puedes bajar gratis todo ese material de práctica, ¿vale? Que son páginas y páginas y páginas de fotografías, de ella dibujando, de cómo luego ya te deja el modelo, la estructura básica para que tú los calques y pongas tus detalles, y luego para que obviamente lo hagas tú una vez ya has practicado sobre lo que ella te enseña, ¿no? O sea, por tu cuenta, ya desde el papel en blanco. Y a mí esta cantidad de material para practicar me parece el detalle que hace vamos, que lo recomienda al 100%, ¿vale? Luego, si sois de todo, digamos, queréis un enfoque totalmente opuesto, es decir, que en lugar de algo que sea tan simple, sino un método que te lo dibuje todo, que hasta el último detalle, la última fibra del cuerpo, os recomiendo los libros de Roque Kim, que es un dibujante coreano que creo que está dibujando portadas para Marvel ahora mismo, y que tiene 3 libros. Y que desde luego yo, de lo que he visto, estos libros se venden traducidos al japonés aquí en librerías. Dos que hacen, ¿cómo lo voy a decir? Dos que hacen son un juego, un juego, ¿no? De parte 1, parte 2, y luego otro que viene a ser un poco como sustituto expandido de los otros dos, pero que se centra más en la anatomía y los músculos y tal, y menos en la parte de cómo dibujar la parte inicial, ¿no? Los otros 2 libros se centran más en esa parte inicial, en el gesto, por así decirlo, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Pero son unos tochos importantes, son libros muy gordos, con una cantidad de información ingente, y vamos, yo diría que son casi los manuales que cada dibujante que quiera, sobre todo si quieres hacer un dibujo muy detallado, superhéroes americano o cosas como, no sé, Shinichi Sakamoto o dibujantes así que dibujan de una manera muy realista, con mucho detalle también en Japón, ¿no? Estos libros para mí son muy buenos, son muy buenos. No están en digital, creo que hay que comprarlos en papel, que para mí es una desventaja, pero bueno. Son, digamos, unos manuales de anatomía pero aplicados al dibujo, no es simplemente estos son los músculos, sino estos son los músculos, pero es así como el proceso que tienes que seguir para poder dibujarlos correctamente. Otro muy parecido, que es un libro solo, es el libro de un dibujante chino que se llama Xiao Wei-chun, que también es, bueno, veréis la portada, es un dibujo a lápiz de un tío súper cachas, un cuerpo ahí cachas a tope. Vale, pues este es el libro, que este sí que lo tengo en digital, porque lo venden en digital, en Bookwalker, y a mí me parece también, es un poco como los 3 libros de Roque Kim, que no solo te enseñan cómo dibujar todo lo que es cada parte de anatomía y tal, sino que luego te enseña varias maneras de cómo empezar el gesto, es decir, construir la figura humana con distintos métodos. Eso a mí me parece genial, porque no se centra en uno, como por ejemplo Tom Fox, que es una manera muy concreta de enseñar, o The Force, que es otra manera diferente, pero muy concreta, ¿no? Sin embargo, este libro de Xiao Wei-chun básicamente te enseña muchas maneras. Y bueno, pues eso, es un libro que os recomiendo del todo porque aparte del conocimiento de anatomía, luego la verdad es que se adapta muy bien a pues distintas maneras, distintos métodos, distintas maneras de dibujar. Y el último que os voy a recomendar es no sé cómo decirlo, el de la portada amarilla, porque es que como pues no entiendo el título y tampoco he podido ver el autor, porque lo miro y me pone el editor y documentación por no sé qué, pero no he podido ver el autor. Pero es un dibujo, perdón, un libro que seguramente es mi favorito. ¿Por qué? Porque es un poco una mezcla de todo. Se parece un poco al de Xiao Wei-chun, pero a la hora de explicar la anatomía quizás esté más centrado en las formas 3D, que por eso es mi favorito, porque es un método que a mí me funciona muy bien. Pero luego también tiene su parte en que se centra y explica mucho, 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 y hay muchos dibujos de ejemplo que uno puede pues, copiar y practicar y estudiar sobre el dibujo gestual más suelto, empezando pues, por el dibujo gestual y luego encontrar todas estas formas geométricas y la anatomía que este libro te explica. Y bueno, me parece fantástico. Además, las explicaciones de anatomía son completas, pero sin pasarse. Quizás los libros de Roque Kim a veces dices, bueno, esto es demasiado. Estos dibujos son
demasiado complejos o demasiado detallados para enseñar algo, ¿no? Sin embargo, en este libro creo que llegas un poco al límite de lo que es educativo y no tanto pues querer demostrar un poco que igual Roque King peca un poco de eso de decir, mira qué bien dibujo, ¿no? Em, y bueno, yo creo que si te coges cualquiera de estos libros, pero sobre todo este último de la portada amarilla, y te dibujas todo lo que hay ahí, te lo estudias, al final eres un crack. O sea, al final dibujas, pero bien. O sea, es que no hay una vuelta de hoja, no necesitas ir ni a una escuela ni nada. El problema es que hay que tener la disciplina de hacer eso, ¿vale? Luego, también hay bastantes libros perdón, canales de YouTube que enseñan a dibujar. Y bueno, podéis hacer una búsqueda y yo me centro mucho en algunos no tanto pues quizá en canales pues que hablan en español, simplemente porque si quiero dibujar manga, pues intento buscar a japoneses o algún coreano y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, he encontrado, os voy a recomendar un par, un canal sobre todo, y luego un dibujante que se ve, bueno, que puedes ver su canal de YouTube e Instagram, pero que no es tanto un profesor, pero que también me parece muy válido. El primero es Choman. Choman es un dibujante coreano que ofrece en Patreon una suscripción, creo que son 8 euros al mes más o menos, y creo que en YouTube también tiene una suscripción, el contenido es el mismo, no sé el precio, pero imagino que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero para mí lo realmente valioso es que tiene 2 cursos, o sea, una serie de vídeos de cómo dibujar la cabeza y la figura humana, por separado, ¿no? Y me parecen fantásticos. Fantásticos en el sentido de que lo hace todo muy simple. Ya digo que todos los vídeos, casi todos, son en coreano, con subtítulos en inglés, pero es de esos cursos que, como los decía antes, los de Proco, por ejemplo, no necesitáis casi entender nada de lo que dice, porque simplemente conseguir los pasos que él dibuja en el vídeo, ya estáis aprendiendo la estructura que os está enseñando, ¿vale? De cómo dibujar la cabeza, de cómo dibujar las piernas, el cuerpo humano, el torso y todo esto, ¿no? Además me gusta porque va muy lento y claro, pues puedes dibujar a su ritmo, ¿no? Lo que está haciendo él. Eh, es un método muy, muy simple, no se complica en absoluto. Es decir, yo creo que tiene digamos, no lo sé, el lema de como menos líneas pueda dibujar para llegar al objetivo que quiera, mejor, ¿no? Y la verdad es que funciona muy bien. Los dibujos que hace son súper sencillos, pero es que le quedan tan bien. Le gusta mucho dibujar monas, chicas monas, por ejemplo, y la verdad es que le quedan fantásticas, le quedan de muerte, ¿no? Y bueno, pues no es un estilo manga, pero se acerca más que quizá los otros. Menos realista, pero también tiene un poco de estilización, un poco de estilo, ¿no? Y, y bueno, pues es yo, por ejemplo, un canal que si alguien dice, pues yo quiero empezar a dibujar desde cero, pues seguramente os recomendaría Choman, ¿vale? Porque lo hace tan simple, sobre todo al principio, jugando con unas figuras o unas formas geométricas tan simples, tan fáciles de dibujar, si no se ha dibujado antes, que yo lo recomendaría. También lo recomendaría a gente que quiera priorizar la velocidad y crea que, uy, es que piense, yo es que dibujo muy lento y para Japón necesito más velocidad. Vale, pues seguramente Choman simplemente por lo sencillo que lo hace y por la cantidad de cosas que ahorra y que no dibuja y que solo se queda con las 4 líneas más importantes, yo creo que os va a gustar. Yo creo que os va a gustar y os lo recomiendo. Y en Instagram y YouTube yo recomiendo a un dibujante que se llama Rillart, Ryllart, ¿vale? Y la verdad es que de este hombre, la verdad es que no sé nada. No sé si es americano, creo que lo he oído alguna vez hablar inglés, pero no estoy seguro. Y sé que tiene un canal de YouTube, también tiene un Patreon y Instagram. Yo lo sigo principalmente en Instagram, ¿vale? Y también en YouTube tiene unos directos que para mí son una especie de masterclass de cómo dibujar la figura humana. Solo hace, yo no sé si he visto dibujos acabados de él, creo que en Instagram alguno, pero básicamente todo lo que hace son bocetos y la estructura básica de esas formas geométricas que tanto os hablo de cómo mover la figura humana, ¿vale? Y si eso es lo que os cuesta, que a menos a mí es lo que más me cuesta, de cómo dibujar pues poses realistas, cómo hacer pues todas las perspectivas del cuerpo humano. Está muy bien dibujar a alguien de perfil o de frente, que eso lo hacemos todo fantástico, pero si tienes que dibujar a alguien corriendo desde un punto de vista bajo o alto o desde arriba, pues la cosa se complica, ¿no? Pues este hombre se pasa horas y horas dibujando la estructura de este tipo de cosas. Y si lo sigues en los directos, te pasa a lo mejor 5 o 6 horas practicando solo eso. Y ahí se puede aprender un montón. Es como
un poco, creo que él ha leído los libros de Roque Kim porque la estructura inicial que usa, sobre todo para los brazos, cómo dibujar las piernas y tal, es muy parecida a lo que usa Roque Kim. Y bueno, es un poco un sustituto. Si no podéis comprar el libro de los libros de Roque Kim, os recomendaría que vierais los directos, o si veis en Instagram, él pone como vídeos de estos a velocidad más rápida, cortos, y ahí sí que podéis ver, y la verdad es que se puede aprender muchísimo de cómo él dibuja, porque lo hace también muy sencillo, y si queréis priorizar la velocidad y dibujar en Japón o dibujar muchas páginas, este método de Real Art yo creo que os puede servir. Vale, y está aquí lo que es dibujar la figura del cuerpo humano. Y en cuanto a perspectiva, la verdad es que no os voy a dar nada, porque primero la perspectiva es que se hace cualquier búsqueda. Yo digo siempre que Google es vuestro amigo, que habléis con Google, que es vuestro amigo, y que le preguntéis que os explique la perspectiva, porque hay artículos por todas partes, hay libros en YouTube, perdón, vídeos en YouTube de explicar la perspectiva de 1, de 2, de 3 puntos, de ojo de pez, además, si usáis Clip Studio te hacen el ojo de pez ya automáticamente, así que es una cosa fantástica. Y si buscáis, por ejemplo, hice una búsqueda en Amazon España, pues buscáis dibujo de perspectiva, y hay muchísimos libros en español que os van a explicar pues mucho mejor de lo que pueda hacer yo, de lo que pueda, no sé, cualquier tutorial que os pueda decir en YouTube, ¿no? Yo es que como no he leído ninguno, pues no os puedo decir cuál es mi favorito, así que, porque yo aprendí básicamente perspectiva pues trabajando de asistente, ¿no? De manga antes de Mata y Ganar. Yo sabía perspectiva, pero como había sido entintador, pues tampoco había tenido que matarme mucho con esas cosas, porque la perspectiva te viene dada ya a la parte del dibujo, mayormente, pero cuando hice de asistente sí que tuve que aprender con práctica, ¿no? Y la verdad es que al principio sufrí un poco, pero luego me di cuenta que son unas reglas muy técnicas, y que la verdad no es tan difícil de seguir. Así que nada, perspectiva, pues eso, buscaros un poco la vida, porque la verdad es que si buscáis por internet se puede encontrar muchísima información, demasiada diría. En cuanto a narrativa y escribir historias y tal, pues, y el Kisho Tenketsu famoso, la verdad es que no hay mucha cosa. Hay alguna cosa, pero no mucha. En japonés ya os he dicho que hay muchísima, pero en castellano, pues muy poca. Podéis hacer búsquedas, hay alguna página en que explica un poco el Kisho Tenketsu y tal, pero no de manera muy, muy exhaustiva. Sí que hay un libro que quizás sea lo más conocido, que es El arte de hacer manga, teoría y práctica, de Hirohiko Araki, que es el de JoJo, ¿vale? Y es un libro que él escribió, de hecho que ha escrito dos más, creo que no se han traducido todavía. Uno es como dibujar villanos, y otro creo que se ha anunciado ahora que va a escribir otro sobre otra cosa. Y, y bueno, él básicamente yo creo que es un libro que cualquier creador de manga se tiene que leer, porque él es verdad que se centra mucho en el shonen, pero él explica sobre todo el valor, la importancia que se le da al personaje principal, y que tiene que ser carismático, que tiene que ser, nos tenemos que empatizar con él, que tiene que ser atractivo, bueno, todas esas cosas. El primero que yo se lo leí, hacía hincapié real de verdad, es a él, en este libro, y sobre todo por la cantidad de tiempo que le dedica al libro, o sea, en el libro, ¿no? Es muchísimo, muchísimo espacio. Y luego también pues habla del Kisho Tenketsu, cómo crear la historia y un poco de su método de trabajo. Entonces, ver a una leyenda como él explicar todos sus secretos y cómo crea sus personajes y todo, pues yo diría que es una especie de manual. A mí, de hecho, Ayane, mi editora de Morning, que si habéis escuchado el capítulo 3, pues ya escucháis la entrevista que hice con ella, me dijo una vez que cuando entró a trabajar, que a todos los que entran a trabajar editores de Morning les hace leer este libro. Así que con eso os lo digo todo, ¿vale? Y luego, si sabéis leer inglés, pues os voy a recomendar también otro libro que se titula How to Write Manga, de R.A. Patterson. Ya os pongo el enlace, como os he dicho antes, y que se puede comprar en digital bastante barato en Amazon. Creo que también en papel. La verdad es que lo miras y tiene muy mala pinta. Es decir, el diseño de la portada es horrendo, las letras de las fuentes que se usan, nada de diseño. Parece un libro amateur, y de hecho es que creo que lo es, en el sentido de que creo que el autor lo ha autopublicado sin editorial. En Amazon sabéis que se puede subir lo que queráis y publicarlo tal cual, ¿no? Pero el contenido es sorprendentemente bueno.
O sea, se habla mucho del Kishotenketsu, de hecho creo que es más explicaciones del Kishotenketsu que ningún otro libro que he leído. Y sé que este hombre, no sé, debe ser un experto en, no sé, en escribir, porque creo que tiene otros géneros, otras estructuras, ¿no? Es decir, que él se centra en este tipo de cosas. Yo no sé quién es este R.A. Patterson, pero la verdad es que leí el libro y me gustó mucho. Y sobre todo porque da consejos para escribir historias en varios géneros, ¿no? Es decir, él te da la teoría principal y luego te dice, vale, si ahora dibujas shoujo, pues, o slice of life, o sea, dibujas un shonen, pues estos elementos que te he dicho antes es aquí como los adaptaríais, ¿no? Y bueno, pues os lo recomiendo, pero claro, hay que saber inglés, ¿no? Y luego, bueno, ya os he dicho antes de los libros en japonés, que bueno, pues a mí uno de mis hobbies es descubrir libros nuevos en japonés con la esperanza de que algún día pueda leerlos cuando sepa japonés. No sé si eso pasará en esta vida, igual en la siguiente cuando me reencarne. Pero lo que he dicho antes, autor de Kazuo Koike, que es, pues no sé, Crying Freeman, creo que escribió, por ejemplo. Autor legendario que escribió un libro sobre personajes, escritura de personajes. El libro de Osamu Akimoto, que no es tanto de escribir, es más de cómo él se organizaba su trabajo, ¿no? El libro de cómo hacer manga de Fujiko Fujio, que os decía antes, de Doraemon, pues también, pues este me lo he comprado solo porque me hace mucha gracia de ver cosas de cómo él pone fotos de sus herramientas de trabajo, pues no sé, su ritmo de trabajo y tal. Un poco del Kishotenketsu también, así mirándolo con el Google Lens, traduciendo, pero poco más, ¿no? Pero bueno, que ya os digo que hay muchos libros de estos en japonés, porque como os digo, el tema y nuevos que acaban saliendo, ¿eh? Hace poco vi uno que creo que sacaba Kadokawa, que iba a sacar Kadokawa, que lo anunciaban y que iba a hablar de cómo hacer nemus, historias y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues son libros que me motivan más a estudiar japonés, básicamente. Pero bueno, de momento, quitar el tema de la narrativa, pues yo os diría, bueno, como no hay libros y como no hay mucha información, ¿cómo estudiarlo? Bueno, pues yo diría analizando un poco los cómics, los mangas, incluso os diría productos japoneses. Si veis series de televisión, si veis anime, si veis series de Netflix japonesas, todos, la gran mayoría, están estructuradas con el Kishotenketsu. Entonces, yo os recomiendo que vierais todo eso intentando analizar, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es lo que se quiere decir en este capítulo? ¿Cuál es el momento, eh, digamos, la chispa que inicia el conflicto? ¿Cuál es el clímax? ¿Cuál es el ten, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es el twist? ¿En qué momento aparece? ¿Cómo se describe? ¿No? Eso como muchas veces, con primeros planos de la emoción del personaje, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues son cosas que se pueden estudiar, que no es necesario libros, pero que sí que podéis hacer vosotros con vuestros manga, con sus series favoritas y tal, ¿no? Y, y bueno, pues temas incluso en general no sé, hablando también de dibujo, pues temas de composición, de narrativa y tal, pues yo os recomendaría películas en general, ¿no? Es decir, cuando veis una película cualquiera que sea, sobre todo las buenas, que veis que un director elige, pues no lo sé, encuadrar la cara de un personaje o el cuerpo de un personaje o una acción en concreta eh, de una manera concreta, pues preguntaros por qué. ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Qué es lo que quiere enseñar? Pues se habla, por ejemplo, un ejemplo muy básico en que se decía que Darth Vader de Star Wars, pues siempre lo enfocaban desde abajo para dar esa imagen de poder, de ser una figura pues que impone, ¿no? Y de que es una figura fuerte y que da miedo, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo muy básico que creo que todo el mundo podemos entender por qué funciona así, pero como eso, pues en cualquier película que esté bien hecha y tal, pues se pueden aprender esas lecciones. Así que yo os recomiendo que aparte de ver películas y disfrutarlas como no sé, como un oyente, como un espectador o, pues como un lector en el caso de los manga, pues que básicamente también paséis a ser un poco el analista de todo esto, ¿no? Y que intentáis descubrir por qué las cosas están hechas de la manera que están hechas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí mis recomendaciones. Os pregunto ya, como para acabar, si me he dejado algo en el tintero, ¿no? ¿Sabéis no sé, de algún canal de YouTube, algún libro, un curso que yo no haya mencionado, que me queréis recomendar? Pues ya sabéis que yo soy todo oídos. Lo podéis dejar en los comentarios o enviadme un mensaje a mangacasinfronteras@gmail.com, porque esta obsesión que yo tengo de seguir aprendiendo, pues no veo que vaya a parar en ningún momento. Así que
siempre estoy dispuesto a aprender o a conocer a un nuevo profesor o a una persona, un método nuevo que, que pueda hacer que mejore el trabajo que estoy haciendo ahora. Así que nada, esto ha sido el trabajo de hoy. Me alegro de no haber tosido y de que mi voz, a pesar de que seguramente está a punto de acabarse, pero me ha durado durante esta hora y 20 minutos del capítulo. Así que nada, de momento lo dejo aquí, paso a descansar, a tomarme un vasito de agua y nos oímos en el siguiente capítulo. Chao.